¿Sí lo tiene, hermano? Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y usted se recuerda que el verso que leímos ayer nos lleva a nosotros a pensar algo muy interesante, porque, hermano, el tener esta experiencia de haber oído la voz de Dios y de haber percibido la gloria del Señor es un poco preocupante en cierto sentido. ¿Sabe por qué? Porque eso a usted y a mí nos compromete a algo todavía mayor. ¿Por qué? Porque usted y yo, bueno, yo quiero pensar que así es, aunque de repente si hay alguien que ha tenido una experiencia de haberle visto, pues qué bendición. Pero tal vez soy muy atrevido a decir de que todos los que estamos aquí no le hemos visto realmente como Él es. ¿O hay alguien aquí que ya lo haya visto? Si lo ha visto, pues. Pero pues de repente usted lo ha visto en sueños, ¿no? Si es que se duerme consagrado, pero si se duerme habiendo visto la película del exorcista o qué sé yo, lo que va a soñar es que lo esté persiguiendo. Lo esté persiguiendo a saber quién. Es que, hermano, realmente la iglesia tiene que ir entrando en la experiencia de tener la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Si no, nuestro evangelio se queda como un evangelio superficial, por falta de las experiencias que nos acercan más a la comunión. ¿Por qué? Porque lo que le he venido diciendo desde el día viernes, si usted lo ha percibido, y yo estaba hablando acerca de la percepción. Por ejemplo, la percepción que ellos tuvieron de Jesús cuando Él les preguntó, ¿por qué no todos se atrevieron a decir cuando Él dijo, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? Sino que por intervención del Padre, a Pedro le fue revelado que Él era el Hijo de Dios. Es decir, si no hay una intervención del Padre a alguien para que le sea revelado quién es el Hijo, muy difícilmente usted y yo vamos a llegar a la plenitud total de saber quién es Cristo para usted y para mí. Porque a medida que nos estamos acercando a la venida del Señor, definitivamente el Evangelio tiene que ir cobrando cierta vida en nosotros, para que, como dice la Biblia, que ya no seamos niños sacudidos por todo viento, o que seamos llevados como se llevan las olas del mar a alguien. Usted sabe que hay creyentes que pueden estar como en medio de las olas, que lo pueden sacar y lo pueden meter. O sea, para que me pueda entender, para que usted esté arraigado y firme, acimentado en el Señor, y entonces las olas no lo saquen y lo meten. O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, para que usted esté firme y que no haya nada que lo saque y que lo esté metiendo. En otras palabras, hoy sí soy cristiano, mañana no. O soy creyente ahora y pasado tal vez. ¿Por qué? Porque como nuestra alma tiene síntomas de cambios muy frecuentes, entonces amanecemos con diferente estado de ánimo todos los días. Al igual que cuando uno viene al culto, no todo el tiempo se viene con la misma expectativa ni la misma devoción. Y lo he mencionado en otras oportunidades, tal vez repetimos algunas cosas,
Pero de repente, no sé si le ha pasado, no sé si le ha pasado. Si le ha pasado, a mí también. Pero ¿cuántos antes de venir un día a un culto, de repente no se han topado con algo que les causó alguna dificultad? Por ejemplo, que se haya peleado con alguien. Si es que no viene peleado hoy. No creo, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces Pedro dice, nosotros se nos hizo esta declaración cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora yo pregunto, ¿no era suficiente que el rostro de él se le hubiera resplandecido? ¿No era suficiente ver a Moisés y Elías junto con él? ¿No era suficiente que sus vestiduras se resplandecieran delante de ellos? No, yo le pregunto, ¿era suficiente o no? ¿Por qué tuvo que declarar el Padre que él era su hijo amado? Entonces, hay una serie de cosas que yo quiero hablar con usted en esta tarde, aunque el tiempo ya avanzó y en los cultos de Santa Cena casi siempre se reduce más el tiempo. Pero si el Señor nos lo permite, lo vamos a explicar. Amén. 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 Lo siento así como muy tenso. O el tenso soy yo, ¿verdad? Bienvenidos todos mis hermanos. Hermano, Dios te bendiga. Bienvenido siempre. Hermana Inés, bienvenida. Que Dios le bendiga. ¿En dónde estábamos antes de que? Entonces, hermano, pregunto yo, porque la misma pregunta sería, ¿qué percepción o qué percepción tiene usted, o cuál es su concepto, o qué opinión tiene usted en realidad de Jesús, si no lo ha visto? O sea, nosotros seguimos este evangelio porque lo seguimos por fe y porque el Espíritu Santo nos está conduciendo hacia allá. Pero yo creo, es que, hermano, yo me hacía esta pregunta hoy en la mañana: ¿por qué tenía que venir la declaración de que él era el hijo amado? Porque definitivamente el evangelio que nosotros estamos siguiendo hoy en día tiene que tener alguna realidad en la que usted y yo quedemos marcados para tener diferente percepción de lo que otros tienen. Porque si no, todos vamos a seguir, digamos, la misma perspectiva que tienen otros que viven un evangelio tal vez muy superficial, o diría yo un evangelio muy religioso. Porque le decía yo, mire hermano, en cuestión de devoción, por lo que pasó ahora el 12 de diciembre, yo me quedaba asombrado cómo había gente que hacía declaraciones pero impresionantes. Porque, por ejemplo, se lo conté el día viernes, entrevistaron a alguien cuando le dijeron, mire, ¿y usted desde dónde viene? Dijo, yo he venido caminando desde como unos, no sé si dijo como unos 40 o 50 kilómetros, y he venido hasta acá, dijo, porque a mí se me ha revelado mi madre, dijo. Y el que lo estaba entrevistando se quedó sorprendido, porque le dijo, pero tanto amor tiene usted por eso. Claro, dijo, si ella me salvó. Y entonces yo me quedaba asustado, hermano. ¿Saben por qué? Porque ¿qué hace o quién hace que esa motivación sea tan fuerte en la vida de una persona devota hacia esas cosas? ¿O qué hacía antes eso con nosotros? Porque usted también fue devoto y algunas fueron devotas. ¿O no? Yo ya le he contado que a mí me asustaban cuadros que tenía mi mamá. Cuando yo me acercaba me abrían los ojos así, hermano, y me acercaba y los cerraba. No sé cuántos tuvieron la experiencia de ver ese cuadro, pero mi mamá decía, cuidadito con que me toquen ese cuadro, porque los cuadros. Ahora, hermano, ¿qué hace
que una persona tenga que invertir dinero, tiempo, sacrificio para ir a buscar algo que es falso. Solo póngase a pensar. Por eso, si eso causa tremendos efectos en la vida de alguien al cual le ha caído un espíritu de engaño, ¿qué no querrá hacer el Espíritu Santo con nosotros para que a nosotros verdaderamente se nos revele aquel que se manifestó en el Monte Santo? Porque cuando se empieza a tener una vida de realidades y de experiencias, usted y yo no somos los mismos. No somos los mismos. Porque le decía yo ayer, creo que fue ayer o antier, yo he oído de gente que ha tenido experiencias pero tremendas, que uno dice, pero wow, no lo creo que esto te haya pasado. Y hay gente que le ha pasado eso, pero viven como que si no les hubiera pasado nada. Y yo me he recordado de tantas experiencias, hermano, en que a mí me habían contado hermanos a los que yo decía, pero qué tremendo lo que te pasó. Mas sin embargo, ya no creen en nada. Una vez me encontré a uno que yo le comenté una experiencia y él me contó otra y me dijo, no, es que yo, el Señor se metió a mi casa, dijo, y yo sentí que Él estaba ahí, y cuando lo contaba yo sentía hasta que me emocionaba, hermano. Ya no cree nada, dice. Bueno, solo para que usted vaya, hermano, más o menos viendo que ni esto nos tiene que convertir en muy religiosos, ni tampoco nos tiene que convertir en muy místicos, pero sí darnos la evidencia de un evangelio de vida que produce cambios en la vida de todos aquellos que han visto la realidad de un verbo encarnado, o de un verbo que se hizo carne y que Él se metió a nosotros. Amén. Por eso es que cuando yo testifico de algo, no solo lo tengo que hablar con simples palabras, sino que la misma acción de la vida que yo vivo va a proyectar lo que yo realmente predico. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, no sé por qué me estoy saliendo, pero ese no era el tema. El punto es que usted sabe que Pedro fue el Señor les dijo, hablando de eso de la percepción, dijo, bueno, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? Y yo le decía el día viernes, ¿por qué hubo gente que se atrevió a compararlo con Juan el Bautista? Y yo le decía que a los que el Señor les preguntó eran a los que habían sido testigos de sus manifestaciones y de sus milagros. Y entonces Él quería saber, aunque ya lo sabía, qué opinión tenía la gente de Él. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted realmente del Evangelio? ¿O qué opinión realmente tiene del Señor en sí? Pues porque ahí ya vamos dimensionando cuál es la percepción que usted tiene. Porque, por ejemplo, para algunas personas el Señor es todo. Amén. Puede haber alguien que diga que es que, hermano, yo para mí ya no, mire, para mí ya que bueno, puede ver que tenga paseos o salidas donde usted vaya a disfrutar, gloria a Dios. Pero hay gente que llega a decir en cierto momento, para mí ya no hay otra cosa más que vivir solo para Cristo. Amén. Y puede ser que haya algunos que digan, hermano, yo no me quiero meter del todo, poco a poquito, paso a pasito, como dice la canción. Sí, porque hay gente que, hermano, hay gente que tiene miedo meterse de lleno con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el vivir una vida plena en Cristo te compromete. Por eso el Señor dijo, todo aquel que no deje, le dijo a alguien, Señor, yo te quiero seguir. ¿Me quieres seguir? Pues está bien, le dijo, deja todo y ven y sígueme. No me la pusiste muy difícil, porque tengo unos mis proyectos ahí que quería yo trabajar. Y entonces el Señor le dijo, cualquiera que no deje padre, madre e hijos e hijas no es digno de seguirme. Sí, hermano. Ahora, entonces mire, ¿cuántos quieren ir más allá realmente? Amén. Va a tener que dejar sus fiestecitas. Amén. Aleluya. Es que, hermano, estamos entrando en una etapa de definición. Se lo mencioné en los temas del que hablamos los miércoles, que el 14
de mayo hay una convocatoria mundial para definir a todos los líderes mundiales con relación a proteger la casa común. Y la casa común es la sede de allá donde usted conoce. Y todo aquel que no se apegue a ese mandamiento o a esa ley, lo van a estar. Por eso, mire hermano, a medida que el Señor se está acercando, el ciclo se está cerrando. Y lo tremendo es que los cristianos definidos también se están definiendo del todo. Porque realmente el evangelio es un evangelio de compromiso, en el que usted y yo tenemos que realmente estar seguros de lo que hemos elegido. ¿Por qué? Porque la Biblia anuncia de que antes de que Él venga habrá una gran apostasía. ¿Por qué crecer? Ahora, el Señor le dijo entonces: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? ¿O quiénes dicen las multitudes? Bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas ha resucitado. Y entonces les digo: ¿y ustedes por qué eran los discípulos? Y dijimos que la palabra discípulo, que viene del griego diatetes, quiere decir uno que está para aprender, o un alumno, o un aprendiz, o uno que permanece en el camino. Entonces ahora la pregunta fue a los discípulos. ¿Por qué? Porque usted y yo, quiero pensar que usted y yo somos discípulos, ¿o no? Amén. Y usted y yo estamos aprendiendo, pero tenemos que permanecer en el camino. Entonces la pregunta ahora: ¿quién es para usted el Hijo de Dios? ¿O quién es para usted Cristo? Mire, ya vieron. Es todo. Él es todo. Él es tu sanador, tu libertador, tu proveedor, tu sustentador. Él es todo. Pero eso se puede decir fácilmente y se puede pronunciar libremente. Lo difícil es cumplirlo cuando viene la hora. Por lo que le venía diciendo, es que mi hermano, ¿a quién le revelaron que él era el Hijo? A Pedro. Pero cuando tocó el tiempo de que él manifestara quién era el Hijo, se lo dije el viernes. ¿Qué dijo? Le dijeron: tú le dijo, no, tú Manuel, no. Le digo: tú te pareces a él, le digo. Caminas como ellos. Tú eres Galileo, le digo. Y dijo: mujer, le dijo, ¿qué dices? Le dijo: yo no, ese no lo conozco. Y no se lo habían revelado. Y en el monte no dijo Pedro: nosotros oímos la voz. Y nosotros vimos cuando Él se manifestó, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Por eso, hermano, mire, las dos proyecciones son interesantes. Él conoció y le revelaron al Hijo del Hombre, o al Hijo de Dios. Pero todavía no había la definición total de ser arraigado en Él y permanecer en Él hasta que Él resucitó. Porque cuando ya Pedro lo vio resucitado, jamás Pedro lo volvió a negar. Por eso usted ahorita está conociendo al que por medio de las escrituras lo proyectamos. Yo también. Pero en realidad usted no lo ha visto. Usted puede decir ahorita: Él es todo para mí. Pero habría que ver cuando le venga la prueba. Habría que ver cuando de repente no estamos siendo sanados de algo. Habría que ver cuando de repente usted abrió el refrigerador y solo un queso verde quedó ahí. Si uno dice: Dios mío, pero si yo soy tu hijo, pero si yo he creído en ti, ¿será que tú existes? ¿Será que realmente, Señor, tú eres verdadero? Porque mi esposo no hay modo que le aumenten. Mi esposa no hay modo que cambie. A mi esposa no le cambia ni la cara, Señor. ¿Qué pasa? Pero lo mismo puede decir la esposa del esposo, ¿verdad?
Hermano, ¿tiene usted la misma percepción? ¿Tiene usted la misma convicción? Porque si a Pedro lo tuvieron que llevar, porque a mí me sorprende cómo es que se llevaron a Pedro a como a Juan. Pero lo interesante es que, hermano, no solo a ellos les pasó. Yo estaba viendo una escena que a mí me dejó impresionado, porque hermano, se recuerda cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y entonces dice que vio a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se recuerda? Y lo afirmó y dijo: este es el que yo decía. Pero yo estaba viendo unas cosas que me llamaron mucho la atención, porque por ejemplo, en el capítulo número 3 del Evangelio de Mateo, y en el verso 13 al 17, hermano, qué impresionante. Mire, a usted y a mí nos tienen que intervenir realmente con un espíritu de poder, para que usted diga: en la lucha, en la prueba, en la escasez, en la angustia, en el terror, en el temor, mi Dios será mi Dios. Él no cambia, Él no falla, Él es fiel. Pero tiene que venir el Espíritu de Dios e intervenirnos con una experiencia que nos marque. Porque, oigan, ¿qué pasaje le dije? A ver, los que se estaban durmiendo, pues ya, ¿qué pasaje dije? Ah, sí, se estaban durmiendo. 3:17 dice, oigan, hermano, 3:13 al 17. Quiero ir rapidito. Voy muy rápido, voy muy despacio. No sé. Muy bien. O si quiere terminamos de aquí. Oiga, entonces, verso 13. Entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. ¿Y qué dice el verso 14? Pero Juan trató de impedírselo. Bueno, la pregunta es: ¿por qué trató de impedírselo? ¿Por qué qué? ¿Por qué trató de impedírselo? ¿Estaba convencido de que él era el Hijo de Dios? ¿Estaba convencido de su declaración cuando dijo: he ahí el Cordero? Bueno, pregunto, a ver qué opinan los de este lado. ¿Estaba convencido o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién es el capitán aquí? ¿Quién está? Pregunto de este lado. ¿Estaba convencido que él era o no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba convencido que él era o no? ¿Ah, también están de acuerdo con ellos? No, ¿sí o no, pues? ¿Qué dicen acá? ¿Estaba convencido? Bueno, ahorita les voy a votar su tesis, hermano. Ahora, oiga, hermano. ¿Estaba convencido o no estaba convencido? Él dijo: he ahí el Cordero. ¿Verdad que sí? Bueno. Por fin, pues, ¿estaba convencido o no? Mire, ya vio, ahora me da a entender a mí que el que no está convencido es usted. Porque, oiga, hermano, pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Ahora, note la experiencia que le permitieron ver a Juan, para que Juan fuera teniendo igual la misma perspectiva que tuvo que tener Pedro cuando lo llevaron al Monte Santo. Porque dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua e inmediatamente, y he aquí que vio Juan abierto. Los cielos. Solo para que, mire, hermano, si a estos personajes que eran tremendos siervos de Dios les tuvieron que mostrar sobrenaturalidades, ¿qué cree que usted y a mí nos tienen que marcar con algo para estar definidos en el Cristo que estamos siguiendo? Es el verdadero. Porque recuérdense que la profecía del Señor en Mateo 24 fue diciendo: tengan cuidado, porque en los últimos tiempos
vendrán falsos cristos y a muchos engañarán. Ahora, digo el Señor, perdón, dice la Biblia. Y entonces cuando él salió inmediatamente del agua, Juan le abrieron los ojos espirituales y entonces vio que el cielo se abrió. Y vio cómo el Espíritu de Dios descendía en una forma como paloma que venía sobre él. A ver, mi hermano, es que le voy a decir esto. Todo ser o ser humano, mientras que esté en la tierra, tiene el error, o tenemos el error de podernos equivocar. Aunque usted sea cristiano, aunque usted sea hijo de Dios, tiene que venir el poder del Espíritu Santo para poderlo afirmar. Y entonces usted está plenamente convencido de que el evangelio al cual usted está siendo entregado es el que lo va a llevar a ver a Cristo. Amén. Es que a mí me asustaba eso. ¿Sabe por qué? Porque uno de los propósitos del diablo en los últimos tiempos, según la Biblia, va a ser torcer las enseñanzas. Eso lo dice la Biblia. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. Entonces Timoteo, y todavía le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, dijo. Porque por esa doctrina puedes salvar a otros o los puedes hacer que se pierdan. Entonces decía Juan cuando él declaró: he ahí el cordero. Pero cuando ya lo vio que se acercó, dijo: un momentito, dijo, este no es el que yo, ese es el que a mí no me mostraron. Y entonces dijo el Señor: permite que sea bautizado. No, ¿cómo te voy a bautizar? Permite que así suceda para que cumplamos toda escritura o toda justicia. Y la Biblia dice, en la versión antigua de Pratt, dice que Juan se oponía rigurosamente a bautizarlo, pues tenía dudas de él. Y hermano, usted y yo estamos por pura misericordia parados, y porque el Espíritu Santo de Dios es maravilloso. Amén. Y usted y yo nos hemos apartado. Señor, gracias. Pero qué tal si yo de repente viniera y le dijera: venga, hermano, porque lo voy a bañar con una botella de agua. Y al bañarlo con agua va a quedar santificado. Mire, venga y toque esa rosa, y al tocarla yo voy a poner saliva en ella, y cuando usted la toque se le van a ir todos los pensamientos malos. Hermano, eso están introduciendo. Y la gente que aparentemente sabía doctrina están siendo desviados. Es que, hermano, yo realmente le insto a que nos metamos pues con Dios. Amén. Ahora dice, no voy a querer venir a tocarla después, pues. O abrazos. ¿Se recuerda que le platiqué de aquella señora de la India que le hace fila a la gente para que le dé un abrazo? $20 creo que valen 3 segundos. Bueno, pues salgámonos de eso, porque luego dice: y he aquí, verso 17, se oyó una voz. Y fue la misma voz que oyó ¿quién? Que oyó Pedro. ¿Sí o no? Fue la voz que oyó Pedro. Es que lo impresionante es que Pedro estuvo en el Monte Santo. Y cuando le declararon la voz que mencionaba al Hijo como el Hijo predilecto, o como en el que el Padre se complacía, todavía así dice la Biblia que días después el Señor les declaró que iba a padecer, que iba a ir a la cruz. ¿Y qué le dijo Pedro? No te acontezca esto. Obviamente no hablando Pedro, sino Satanás hablando por medio de Pedro.
Pero eso tuvo sus efectos, porque cuando aprendieron al Señor, salieron huyendo. Y cuando venía el momento de que Él declarara que Él era el Hijo de Dios, dijo: no lo conozco. Como muchos creyentes, hermano, cuando se esconden de que son cristianos y no quieren que sus amigos sepan que ellos son cristianos. Ya se lo comenté, ¿verdad? Pero se lo vuelvo a contar porque ustedes algunos no lo sabían. Pero un hermano, creo que el pastor de mi hermano Dani, que vino a Tijuana, él decía que cuando él trabajaba en una compañía, o no sé si él o fue un hermano, dice que había un hermano que, como se reunían todos a comer en una mesa, y algunos no eran cristianos y él era cristiano, y cuando se sentaban todos, se hacía como que tiraban papel. Decía: Padre, bendice los alimentos, Señor, gracias. Pero para que no lo vieran. Entonces tiraba el papel y aprovechaba para orar. Usted y yo tenemos que afirmarnos realmente y estar convencidos de quién es Cristo. Amén, Señor. ¿Quién es Cristo para usted? Todo. Aleluya. ¿Usted es todo? En todo. Es todo. Eso es todo, hermano. Glorioso. Aleluya. Vamos a ver. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Igual oyó la voz, pero aquí lo anoté, en el papelito que tiré, dice. Pero en el capítulo número 7 y el verso 19 del Evangelio de Lucas, hermano, ahí es donde yo me quedé frío. Porque oiga lo que dice Lucas 7, 19 al 20. ¿Qué dice Lucas 7, 19 al 20? Voy a leerles desde el 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor, diciendo: ¿estaban convencidos o no? Igual estaba convencido cuando lo vieron. Pues no diga usted que sí, pues. ¿Qué dijeron ustedes? Que sí, Juan estaba convencido, ¿verdad? No. Ahora dicen que no también. Estoy cierto, hermano. ¿Ustedes qué dijeron? Sí. Exacto, bueno. Se las pasamos. Pero Juan, el que oyó la voz, el que vio los cielos abiertos y el que vio al Espíritu descender como en forma de paloma, dijo: dígale, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro hijo? ¿Qué le parece eso, hermano? Es que si no, mire, hermano, no va a importar si usted tiene 20 o 15 o 30 o 40 años en el Evangelio. Si no hay una experiencia que transforme el corazón para que usted y yo tengamos una definición total de sí, de qué es Cristo para usted y para mí. Cuando venga el espíritu de estupor y se comience a manifestar el espíritu de confusión, ahí es donde se va a dar cuenta uno quién en realidad tuvo la experiencia de haber sentido al Verbo encarnado en nosotros. Porque recuérdense que cuando la Biblia habla del Verbo, está hablando de la palabra hecha vida. Y si la palabra no se anida en su corazón y se arraiga en su ser, al punto de que Cristo se haga vida en nosotros, entonces muy fácil nosotros podemos ser arrastrados como van a ser arrastradas multitudes. Recuérdense que el diablo arrastró la tercera parte
Obviamente que en esa tercera parte no íbamos usted y yo, ¿verdad que no? Porque según en ese verso, la iglesia que había sido arrebatada. Pero yo pregunto, ¿quiénes van a ser entonces arrebatados? Sí, hermano, usted y yo tenemos que estar firmes en lo que, en el Señor, ya no estar pensando de que, ay, a ver si no sé si me voy a apartar en unos 3 años o no, usted tiene que estar firme que de aquí en adelante usted va a permanecer. Ahí sí, como dice el canto de Jorgito, hazme fiel, venga lo que venga. Aleluya. Venga lo que venga. Como llegó a decir Pablo, se lo dije ayer, como llegó a decir Pablo, convencido estoy ahora que ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo presente, ni persecución, ni cuchillo, ni nada, dijo, nada me apartará del amor de Cristo. Señor. Pero recuérdense que según la Biblia, Pablo tuvo que tener una intervención, no solo del Cristo que le apareció cuando iba en camino de Damasco, sino que dijo él cuando habló de la Santa Cena, dijo, yo recibí del Señor. Es decir, Pablo está afirmando que el que le ministró Santa Cena a él fue el mismo Cristo. Aleluya. Hermano, ¿cómo va a ser el día cuando usted y yo estemos en una administración de Santa Cena y que usted está sintiendo que el mismo Cristo Aleluya. está ministrando el pan y le está ministrando el vino? Mire, todavía yo sé, no estoy juzgando a nadie, Dios me libre, Dios no me puso para juzgar, pero todavía hay gente que, a ver, ¿a qué horas terminan esto? Pero la administración es la cena, es donde el Espíritu de Dios está ministrando su alma de alguna manera. Glorioso. Poderoso. Hermano, Gloria a Dios. esa administración es la que muchas veces nos va marcando Amén. en un evangelio diferente. Aleluya. Yo he visto que hay gente que hasta llora, hermano. Están con el pan. No se me olvida un hermano que yo conocí. Hincado tomaba la Santa Cena. Tal vez iba muy a los extremos, pero decía que no era digno ni de comer, hermano, la Santa Cena, porque él era un sabe qué en el mundo. Y decías que yo no soy digno de que el Señor me haya perdonado tanto. Y hermano, postrado tomaba la cena. Hay gente que está con el pie así, hermano. Hermano, por el amor de Dios, usted y yo tenemos que vivir una realidad, un evangelio que nos transforme totalmente. Pero veamos con Juan nuevamente. ¿Qué dijo Juanito? O Juan, pues, cuando llegue yo ahí al cielo, voy a buscar a Juan y voy a decir, Juan, perdona, fíjate que ya te tomamos como ejemplo. Hermano, cuando llegaron los hombres a él, le dijeron, verso 20, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, según la Biblia, ¿quién era Juan? De los nacidos de mujer no había otro como Juan. Y estaba mandando a preguntar si él era o era otro. No va a decir como dijo un hermano un día cuando se casó y ya como a los 3 meses le estaba viviendo con su esposa y hizo la misma oración y dijo, Señor, ¿es esta o espero a otra? Dijo, porque creo que me equivoqué, dijo. Así como no, ¿verdad? Pero sí dijo Juan, eres tú, le dijo, nos han mandado a decir, y es Juan el que nos mandó a decir, que si eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro. Hermano, ¿acaso no vio el cielo abierto? ¿Acaso no oyó la voz? Entonces, ¿qué nos espera a usted y a mí si no nos metemos de lleno con el Señor? Amén. Si estamos ahí, hermano, jugando como que somos evangélicos, a veces somos cristianos y a veces somos de otro bando. Santo. Y ya le conté a usted de
de una persona que yo conocí, o no la conocí, me platicaron que era una hermana, creo que era hermana. Era el coro de un grupo de alabanza. Y las del coro digan santo, porque lo que estoy contando no es mentira. Pero cuentan que, y era de las que mejor cantaban, que cuando estaba en el culto se ponía su vestido y todo, pero en su backpack, ¿sabe qué? ¿Comprende qué es backpack? ¿Sí? Llevaba su ropa de noche, y cuando se terminaba el culto se iba a la discoteca. Mira, hermano, en Brasil los hermanos cuentan de que el evangelio ya está trastocándose de una manera pero bien tremenda. Si usted se mete a ver videos, se va a dar cuenta que la mayoría de los matrimonios entre las personas del mismo sexo, pero de evangélicos, no estamos hablando de la gente que es del mundo, de evangélicos, la mayoría se están dando en Brasil. ¿Qué habrá en Brasil? Pero como son puntas de lanza donde todo eso se extiende, porque por ejemplo usted sabe que las modas más tremendas que se han dado en Estados Unidos no surgieron aquí, sino vinieron de Europa. Pero como que Estados Unidos es el que catapulta todas esas cosas, y entonces va a dar a nuestros países, donde la gente que no conocía esas cosas las adopta fácilmente. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Saber, ¿verdad? Amén. De repente por ahí, yo no sé por qué le estaba diciendo eso, Luis. Pero oiga, hermano, entonces cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Y mire cómo le demostró a los discípulos que él era. Porque qué tal si le dice: si yo soy, van a decirle que yo soy. ¿Y qué les dijo? Pues solo que él era. No, les demostró que él era el que Juan había proclamado. Y cuando le preguntaron y les empezó a mostrar, dice: en esa misma hora, hay algunas versiones que dicen, en esa misma hora, delante de ellos, curó a muchos de enfermedades, aflicciones, de malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: vayan, cuéntenle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista. Esa profecía que se encuentra en Isaías, Juan la sabía muy bien, y Juan sabía que el que él venía anunciando era el Cristo. Pero recuérdense que mientras que estamos en esta pasta humana, la duda puede surgir. Y mientras que usted se meta más con Dios, menos duda va a tener. Pero si es cristiano de ahí solo de 24 y de 25, hermano, ¿qué le espera? ¿O qué me espera, pues? Señor. Mire, no le quiero preguntar cuántos se acuestan orando en la noche. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Qué bendición. ¿Cuántos se acuestan oyendo una predicación? O se acuestan oyendo la charamusca. Porque si Juan dudó, si Pedro dudó, si hermano, por eso usted está plenamente convencido, ¿verdad?, de que nuestro Cristo, el que resucitó, el que se levantó de la tumba y se sentó a la diestra del Padre, y que nos ha enviado a su Espíritu Santo y nos perdonó y nos alcanzó por misericordia, es el mismo que hasta el día de hoy no ha cambiado y que permanece fiel hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Para ir terminando, entonces le dice el Señor, para ir terminando, hoy sí terminamos. Y
Entonces dice ahí, y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Pero este es el verso con el que yo cierro, y todavía cerró diciendo, bienaventurado es aquel. Hay unas versiones que dicen, bienaventurado es aquel que no encuentra ningún tropiezo en mí. ¿Y cuáles son los tropiezos? Los que te hacen dudar. ¿Cuáles son los tropiezos? Aquel que te hace tropezar para que no sigas. Y la Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo. Amén. Pero que nada ni nadie te haga tropezar, porque los tropiezos te llevan a dudar. Si alguien te hace tropezar, que no te haga dudar, porque hermano, el Señor dijo, bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Mire, en alguna oportunidad alguien no se ha prestado para hacer piedra de tropiezo para usted. Pregunto, ¿y eso lo ha hecho retroceder o avanzar más? No. Porque él vive. ¿Ha habido alguien que de repente lo decepcionó a usted? Y usted encontró tropiezo. ¿Eso lo hizo retroceder o lo hizo avanzar? Amén. Avanzamos. ¿De veras lo hizo Porque avanzar? él vive. Mire, si lo hizo avanzar, no hay tropiezo Señor. que lo haga retroceder. Pero si una cosa mínima lo hizo tropezar, lo más seguro es que un tropiezo más grande lo haga dudar. Y al dudar, lo va a hacer que se aparte. Y al apartarse, lo va a hacer que retroceda. Por eso, en cierta forma, Juan dudó. Pero cuando el Señor le anunció quién era él, Juan pudo estar convencido de que aquel que había anunciado sí era el que él esperaba. Pero Juan dijo, este era el que yo decía, mas yo no le conocía. Hermano, ¿cómo lo anunció Juan? Aparte de anunciarlo y decirle ahí el cordero, ¿cómo lo anunció Juan? ¿Verdad que usted ya no lee? Porque Juan dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¿Y cómo lo presentó? Como poderoso. Y dijo que yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Y según la Biblia, el calzado, a diferencia de sandalias, era totalmente diferente. Los que usaban calzado eran los reyes. Y Juan, cuando lo viene presentando, dice, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Como diciendo, el que viene detrás es majestuoso. Pero cuando lo vio, dijo, ¿este era el que yo decía? Pero yo no lo conocía así. Hermano, qué bendición que usted por fe le crea al Señor. Aleluya. Porque él vive. Pero ¿cómo va a ser el día que usted lo mire y lo contemple? Glorioso. O tenga una experiencia en la que lo marque para siempre. Y que usted diga, como dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni persecución. Ahí sí que ni la suegra, hermano, lo va a poder apartar del Señor. Por eso, aquellos creyentes que están arraigados y firmes, ya no dudan. Y tampoco nada los hace tropezar. Señor. Gloria a Dios. Pero si tropiezan, se levantan. No para retroceder, sino para seguir adelante. Yo le invito a que cierre sus ojos.